Mañana de trabajo en Briviesca, en Burgos, después de la tromba de agua que ayer descargó sobre el municipio. Los operarios de limpieza se han empleado a fondo, barro acumulado en plena calle y horas de fregona en el interior de locales y viviendas. Buenas tardes. Como Briviesca, otros muchos municipios de la comunidad han amanecido así, reparando los efectos de las lluvias torrenciales. Anoche fue necesario hasta cortar la autopista A1. ¿Ha regresado ya a la normalidad? Eneca Moreno. Briviesca recupera la normalidad después del aguacero de agua y granizo que ayer descargó en esta localidad de La Bureba, 40 litros en 35 minutos. Y es que la previsión con la que trabajó el ayuntamiento ha logrado minimizar los efectos de esa granizada. ¿Y qué nos espera para las próximas horas? Pues más tormentas, aunque se espera que esta tarde sea la última que nos deje precipitaciones de este tipo. El sistema central e ibérico podría ser escenario de granizos. A pesar de las últimas lluvias, los pantanos todavía no están a su nivel habitual. Por eso es tan importante reutilizar el agua. Hay herramientas que permiten darle un segundo uso para el riego o la industria. El Partido Popular ha presentado a sus 52 candidatos al Congreso, entre ellos los 9 de Castilla y León. Alberto Núñez Feijóo se ha rodeado del equipo con el que pretende dar el salto a la Moncloa. Daniel de la Fuente. Presentación en sociedad de los 52 elegidos por Feijóo con muchas caras nuevas. Dice que ha hecho estas listas con las manos libres, sin presiones e intentando elegir a los mejores para llevar a cabo ese cambio que dice es necesario en España. Los precios siguen subiendo, pero menos. Hoy hemos conocido los datos del IPC. Claves en la contención han sido los combustibles y la alimentación, aunque hay algunos productos como las frutas de temporada casi prohibitivos. Roberto Macedonio. La cesta de la compra sigue siendo lo más caro y en concreto la fruta es lo que más se ha encarecido. ¿Saben cuánto cuesta este kilo de cerezas hoy en el mercado? 7 euros. Los consumidores se quejan del aumento de los precios. Faltan médicos en las cárceles españolas. El 70% de las plazas está sin cubrir. Intentaremos descifrar las causas. Dependen del Ministerio del Interior y sus salarios son más bajos que los del resto de sanitarios. El sueldo puede oscilar al mes en unos 1.000 euros brutos de diferencia. Pero ten en cuenta, sobre todo, se va en la cuantía de las guardias. Nosotros las guardias nos las pagan bastante poco. Los chicles son uno de los grandes problemas de la limpieza viaria. Estaremos en Salamanca, que cuenta con estos dispositivos para despegarlos del suelo. Funcionan a base de vapor. Luego les damos más detalles. Estas imágenes llevan días repitiéndose en toda la comunidad. Riadas espectaculares provocadas por las lluvias y por las tormentas. En este caso en Pola de Gordón, en León. Una histórica granizada colapsó en menos de una hora las calles de la localidad. Esto que veían era el consultorio local. Más o menos por lo mismo pasaron los vecinos de Población de Campos, en Palencia. Una tromba de agua anegó las calles del municipio. En otra provincia, en Burgos, los vecinos de Briviesca ni siquiera pudieron salir de casa en determinados momentos. La autopista AP1 se tuvo que cerrar al tráfico. Y hoy ha habido que arreglar los desperfectos y conseguir que esta localidad recupere su imagen habitual. Eneca Moreno. Los establecimientos y locales de esta calle Medina de Briviesca han sido los más afectados por el aguacero que dejaba ayer por la tarde 40 litros de agua y granizo en solo 35 minutos. El alcantarillado urbano era incapaz de evacuar esa cantidad de agua y es que el problema viene del norte de la ciudad de Briviesca, de una zona en la que ha sido necesaria una canalización de emergencia realizada por el ayuntamiento en previsión de las lluvias. Aunque hoy no se habla de otra cosa, pocos signos quedan en Briviesca de la tromba que ayer anegó los locales de esta calle Medina. Hemos estado toda la mañana limpiando y ayer toda la tarde a partir de las 5, pero en realidad no se metió barro, solo se metió mucho agua y el agua estaba limpia. El barro se quedó en la calle y fue por el granizo que tapó las alcantarillas y entonces es cuando entró todo el agua. Se llenó todo de granizo, tapó las arquetas y se llenó todo de agua hasta unos 15 centímetros hasta el almacén y todo. Bastante, la verdad, porque además baja desde arriba y claro, es que no daba abasto las alcantarillas y nada, las tuvieron de hecho que levantar. Es que aquí además hizo el tapón el granizo.
porque bajaba de aquella calle para allá y lo que es del monte hacia acá. 4 aguaceros en 9 días han sido el aviso de la naturaleza que el ayuntamiento ha escuchado. 1 hora antes de la tromba, un dispositivo de 80 personas entre bomberos, policía y voluntarios trabajaban para minimizar los daños. Gracias a la naturaleza pues nos dio el aviso y pudimos actuar y hacer unas pequeñas obras de fábrica que vemos aquí para, yo calculo que entre el 60 y 70% del agua que venía de la carretera autonómica CL632 pues conseguimos encauzarlo al arroyo y por eso pues no hay que contar más que con alguna pérdida material. La previsión anuncia más tormentas para hoy, pero en Briviesca están preparados. Afortunadamente, esta vez las consecuencias no han sido tan graves tras lo ocurrido ayer aquí en el municipio de La Seca. Hay algunas tierras anegadas por el agua y barro en las calles, pero aparentemente normalidad en el día de hoy. Desde el ayuntamiento están buscando soluciones y ayuda de otras instituciones para que esto no vuelva a ocurrir. Con estas trombas de agua que caen, pues tenemos que estar preocupados todos los días y esto parece que no acaba. Ayer nada, ayer no me llegó nada más que a subir a la acera, no me llegó a subir. Pues la solución, un nuevo alcantarillado supongo, porque el que tenemos no da abasto. Nos trasladamos ahora a la comarca de Almazán, en Soria. La fuerte granizada dejó allí su huella en el campo. Podría perderse gran parte de la cosecha de cereal. La hoja de la remolacha quedó prácticamente destrozada. Hoy, momento para que los agricultores evalúen los daños. Sara Martín. Sí, daños que en algunas plantaciones han afectado a más del 50% de la finca. Sobre todo han sido los cereales y las cosechas de regadío las que se han visto más afectadas. Aquí en este trigal el impacto del granizo ha hecho que el grano se desprenda y que se vaya a perder gran parte de la cosecha. Los agricultores piden mejores coberturas a las compañías aseguradoras para hacer frente a este tipo de episodios climáticos extremos que cada año son más frecuentes. De las 130 hectáreas de plantación de remolacha que hay en la comarca de Almazán, 50 se han visto gravemente afectadas. Medio machacada, porque la hoja de la remolacha es muy tierna, entonces a nada que cae, pues la machaca entera. Peor es la situación en las plantaciones de cereal. Algunas parcelas se han visto afectadas por encima del 50% y podrían perder gran parte de la cosecha. Si la ha pillado en un momento de madurez ya avanzada, que el daño es muy grande. El grano por los impactos lo desprende de la espiga, cae al suelo y eso ya no se recupera. Los agricultores piden que se mejoren las coberturas de las aseguradoras para no verse indefensos ante estos incidentes meteorológicos. Un 10% de la producción asegurada es pérdidas para el agricultor. Contra el tiempo no puedes hacer nada. Tienes las coberturas de las pólizas de seguros que no te cubren la totalidad del cultivo perdido. Estamos en un año que ha sido todo muy caro, por tanto los beneficios van a ir muy ajustados y no son pérdidas. Tras la subida de los combustibles y la electricidad, esta granizada agrava aún más la situación económica que atraviesan muchos agricultores, que este año aseguran podrían contar con un margen mínimo de beneficio. El impacto de las tormentas y de las lluvias torrenciales ha sido positivo, sin embargo, en los pantanos, que han aumentado su volumen. Aquí podemos verlo, tomando como ejemplo los embalses gestionados por la CHD. El incremento ha sido de 28 hectómetros cúbicos y las cifras se quedan así. Ahora mismo están casi al 69% de su capacidad, 5 puntos por debajo de cómo estaban el año pasado y lejos de la media de la última década. Aprovechar el agua es muy importante. Hay mecanismos para reutilizar los recursos hídricos para el riego o para el uso industrial. La reutilización del agua es imprescindible para momentos de sequía. Ese aprovechamiento se da gracias a su depuración. Línea de agua, en la que tratamos todo el agua para que alcance las características que nos exige la legislación. Línea de fangos, en la que tratamos los fangos que se generan en ese tratamiento del agua. Y luego la línea de gas, en la que utilizamos el biogás que se genera en la línea de fangos. Y por último, el tratamiento biológico. Eliminan la contaminación disuelta que está en el agua, materia orgánica, nitrógeno y fósforo. Y el efluente de los decantadores es lo que finalmente vertemos al río. Esta agua tiene varios usos: el uso de regadío, el uso industrial, uso para piscifactorías, uso recreativo y, el más importante, abastecimiento y uso urbano. Hacen los tratamientos adecuados para que no se nos pueda suministrar en el grifo, sin riesgos, ¿no? Ahora, debido a las tormentas, el caudal ha crecido y ha disminuido la demanda. Estas tormentas es que las demandas
de alguna manera se han frenado. Esas demandas que habíamos visto en el mes de abril por aquellos calores tan fuertes, pues ahora se han frenado como consecuencia de esta situación tan inestable. Dándole sentido a la segunda vida del agua. Siguen las críticas de Juan García Gallardo a Bruselas por sus políticas climáticas. Ha acusado a la Comisión Europea de buscar el decrecimiento económico con la Agenda 2030. El vicepresidente de la Junta de Castilla y León lo ha dicho en Polonia. Allí participa en un foro del grupo de conservadores y reformistas del Parlamento Europeo, al que está adscrito Vox. Los mayores perjudicados por estas agendas verdes son quienes trabajan y viven y mantienen el medio rural. ¿De qué va la transición ecológica? ¿De que cada vez haya menos ganaderos en Europa? ¿Tenemos que aceptar eso? ¿Por qué tenemos que renunciar en Europa a tener una soberanía alimentaria? Es la foto de familia del equipo de Alberto Núñez Feijóo para las elecciones del 23 de julio. Son los 52 números 1 de sus listas, entre ellos los 9 de Castilla y León que han arropado a su líder en Aranjuez. Pistoletazo de salida, por lo tanto, en la carrera electoral. El líder del PP está convencido de su victoria. Ha hablado de los candidatos del cambio, de los mejores para este momento. Daniel de la Fuente. Alberto Núñez Feijóo asegura que ha hablado con todos los presidentes autonómicos, pero que se ha sentido con total libertad para hacer estas listas. Dice que se han hecho sin presiones y sin cuotas, eligiendo a los mejores para llevar a cabo ese cambio que quieren la gran mayoría de los españoles. Habla de responsabilidad, pero también de ilusión para culminar ese cambio y acabar con el sanchismo, un movimiento político que dice va a acabar implosionando con el propio Partido Socialista. La gran traca final del sanchismo también es esto, que este estruendo último sea lo mismo que han vivido en los últimos tiempos: división, confrontación, deterioro de la imagen del partido, del gobierno. Con paso firme, arropado por todos sus números 1, así ha presumido de unidad en su partido Alberto Núñez Feijóo. Quedan 40 días para culminar el cambio que empezamos juntos. Se lo ha dicho a los suyos, a sus primeros espadas en las listas del PP al Congreso. Sabéis que no sois fruto de un dedazo de última hora, ni provenís de un enjuague de 16 partidos. Mensaje directo lo ha vivido estos días tanto en el PSOE como en Sumar. La gran traca final del sanchismo también es esto. Esto, para el líder del PP, se llama división y enfrentamiento tanto dentro del gobierno como fuera. Frente al peor gobierno de nuestra historia reciente, el mejor proyecto para España. Aunque los populares ya se ven en la Moncloa, su presidente les ha pedido un último esfuerzo y a eso se han comprometido los números 1 al Congreso por Castilla y León. Que representan ese equilibrio entre renovación y experiencia. Con 5 caras nuevas y 4 debutantes al servicio de Núñez Feijóo. Ilusionados, con ganas y sobre todo comprometidos, firmemente comprometidos con nuestra tierra. Y con el gran objetivo de lograr que el PP gobierne en España tras el 23 de julio. Y de las nuevas caras a los que estuvieron en el Congreso. 3 partidos nos han representado a Castilla y León esta última legislatura en el hemiciclo. PP con 13 diputados, PSOE con 12 y Vox con 6. Ahora, una vez terminado el ciclo, toca hacer balance. Les hemos preguntado a 3 de sus representantes y esto es lo que nos han contado. Juan Antonio, Esther y Pablo Juan, 3 escaños, distintos partidos y lo que significa 3 formas diferentes de ver la legislatura. ¿Cómo definiría esta legislatura? Ha sido la legislatura de la radicalidad y de la mentira. Muy positiva, y eso que hemos vivido 2 de las crisis más importantes de los últimos años. El engaño de Sánchez no solo a los españoles, sino a todos sus votantes. ¿Qué ha logrado su grupo para Castilla y León? Lo que hemos intentado es que Castilla y León no fuese discriminada por este gobierno, pero lamentablemente lo ha sido. Medidas sociales, búsqueda del bienestar y también oportunidades. Iniciativas en el Congreso son todas basadas para el fomento de la natalidad, para la ayuda a las familias. ¿Cómo se espera esta nueva legislatura? Sobra descalificación aquí en el Parlamento
Y yo creo que hace falta moderación, hace falta diálogo. Está crispado y yo creo que esto es muy desagradable para los representantes que estamos allí de la ciudadanía. Se prevé un gobierno en el que se reconstruya todo aquello que Sánchez pues, ha ido derribando. ¿Qué resultados espera de estas elecciones? El objetivo es que tenemos que ganar en las 9 provincias de Castilla y León. Conseguimos los mejores resultados del socialismo en Castilla y León y pretendemos qué menos que igualarlos. Las dirán los ciudadanos el 23 de julio y bueno, estaremos a lo que ellos nos marquen. Eso será dentro de 5 semanas, cuando los ciudadanos definan los colores que nos representen en el Congreso. El alcalde en funciones de Valladolid y secretario provincial del PSOE sigue sin hablar sobre el cambio forzado por Ferraz en las listas del Senado. Dice que es un tema que se resuelve dentro del partido. Sobre su ausencia del Comité Federal del pasado sábado, silencio por ahora. Opté por morderme la lengua y ya está, no tiene mayor importancia. Es un tema que se resuelve y se debe resolver dentro del partido y no voy a opinar públicamente. Solamente pienso en ganar. Me dais este documento que me justifica el viaje que tengo reservado y me adjuntáis después la confirmación de la reserva. Así serán los certificados que emitan las agencias de viajes a quienes el próximo 23 de julio les toque ser parte de la mesa electoral y tengan un viaje contratado. De esta manera se reconoce que la cancelación del viaje supondría un grave perjuicio económico para el solicitante. Ante esta incertidumbre y como era después de la fecha convocatoria, sí que han decidido esperar para ver si les llaman o no y a partir de ahí nos han comentado que decidirán ya pues decidir si salen en esa fecha antes o después. Incluso muchos ya nos han comentado que están realizando el voto por correo para poder disfrutar del viaje. PP y Vox han alcanzado un preacuerdo para gobernar en coalición la Comunidad Valenciana. El popular Carlos Mazón encabezará ese ejecutivo una vez que Vox ha cedido y ha apartado a su candidato Carlos Flores, que fue condenado por violencia machista. El partido de Abascal le ha buscado acomodo en sus listas al Congreso. Y esta mañana se ha constituido la Asamblea de Madrid, el primer parlamento autonómico que lo hace tras las elecciones de mayo. El PP seguirá ostentando la presidencia de la Cámara, una vicepresidencia y 2 de 3 secretarías. Tras Madrid, mañana se va a constituir la Asamblea Regional de Murcia y el viernes el Parlamento Navarro. Los secretarios y tesoreros interinos han desconvocado la huelga que iba a empezar mañana y que podía haber puesto en peligro la constitución de algunos ayuntamientos. Han decidido cancelar el paro por la interinidad del gobierno y dicen que van a retomar sus movilizaciones después de las generales. Este colectivo pide que se estabilicen sus puestos de trabajo. La velocidad de subida de los precios se va reduciendo. Mayo cerró con un IPC del 3,2% tanto en España como en Castilla y León, casi un punto menos que en abril. Zamora es la provincia con el mayor incremento en nuestra comunidad y Valladolid la que menos. La inflación subyacente, sin alimentos ni energía, se modera al 6,1%. Precisamente la alimentación y la energía son claves en estos datos. Hacia abajo tiran los precios de la vivienda, caen un 10%, sobre todo por la electricidad, un 17% más barata que hace un año. Hacia arriba empuja la alimentación con un 12%, pero con productos como el pescado y la leche que empiezan a bajar y otros como la fruta en ascenso. La cesta de la compra es lo más caro y dentro de esta la fruta es lo que más se ha encarecido, en concreto un 7%. Hoy el kilo de cereza en este mercado está a 7 euros. Los fruteros nos dicen que la gente se queja, claro, y los consumidores aseguran que les afecta al bolsillo. La única excepción son las hortalizas, que se han moderado en 4 puntos, aunque la patata en concreto sí se ha encarecido. Comprar fruta hoy sigue siendo muy caro. Muy caro, muy caro. Todo ha subido. Un asco. El precio muy alto. Es lo que concluye el último informe del IPC. Los consumidores se quejan. La gente sí que protesta un poco más por el precio. Entre otros motivos, ha afectado el daño del mal tiempo a las cosechas. Con las lluvias torrenciales que han caído, pues han tenido que subir el precio porque se ha estropeado muchísimo la planta. Ahora la cereza. Exacto, las cerezas son lo más caro. Las cerezas a 7 euros. Los plátanos también han subido. Lo más caro que he visto, los tomatillos esos pequeños que no valen para nada, los puerros, los pimientos. Otros precios se moderan
superan. Más económico los albaricoques. El melón ha bajado mucho y la sandía. Esta situación ha hecho que la gente se lo piense 2 veces antes de comprar fruta. La venta ha caído en un 2,8%, aunque la mayoría intenta seguir consumiéndola. Hay que comprarla, no queda más remedio. Bueno, mientras vayamos poderlo comprar. No puedo dejarlo, pero lo justo. Hay quien la ha quitado de la cesta de la compra. Sin fruta y sin otras muchas cosas. Otras cosas porque no solo se ha encarecido la fruta. Los Kleenex que yo usaba valían a 99 y lo han subido a 1,45. Los precios del supermercado siguen siendo muy altos. Por cierto, que el Consejo de Ministros acaba de dar luz verde a la nueva tarifa regulada de la luz para evitar picos de precios. Cambia la fórmula de cálculo del precio voluntario para el pequeño consumidor, que es el que tienen contratado el 35% de los hogares del país. Sara Ayuso. Sí, el objetivo del nuevo sistema de cálculo es que las facturas sean más estables. Para ello, se reduce la vinculación de esta tarifa con el precio diario de la electricidad en los mercados mayoristas, muy volátil, y gran peso los precios a medio y largo plazo, que tienen menos oscilaciones. Cerca de 9 millones de consumidores tienen contratada esa tarifa, que seguirá siendo imprescindible para acceder al bono social. El nuevo sistema de cálculo comenzará a aplicarse el 1 de enero de 2024 para dar tiempo a las comercializadoras a que se puedan adaptar. Para los consumidores no habrá cambios. Los consumidores no tendrán que hacer nada. Seguirán recibiendo sus facturas como hasta ahora, pero estas resultarán más estables y estarán menos expuestas a los periodos de volatilidad como los que hemos atravesado, les decía, en los últimos meses. El Consejo de Ministros también ha aprobado el programa dirigido a mayores de 65 años que permitirá acudir al cine una vez a la semana por tan solo 2 euros. Desde hoy y hasta el 30 de septiembre, los jóvenes que cumplan 18 años este año podrán solicitar, por otra parte, el bono cultural joven. Miquel Iceta les ha animado a hacer uso de este cheque dotado con hasta 400 euros. Animo a todos los que han cumplido o cumplen 18 años este año a que se den de alta cuanto antes. Tendrán a su disposición 400 euros para disfrutar de la cultura durante un año. Un gobierno que pretende acabar con los falsos becarios y quiere hacerlo con un estatuto que contempla estas obligaciones para las empresas. Tendrán que compensar los gastos de los estudiantes. El número de trabajadores en prácticas no puede superar el 20% de la plantilla y deberán darles de alta en la seguridad social. El incumplimiento de estas premisas conllevaría sanciones de hasta 225.000 euros. Esta es la propuesta a la que han llegado el Gobierno y los sindicatos. La patronal se desmarca porque entiende que no es el momento, con las cámaras disueltas, de aprobar esta norma. También la comunidad universitaria lamenta las prisas y la falta de consenso. Los rectores creen que el estatuto amenaza el modelo de prácticas actual. Rechazamos una previsión que se contiene ahí en la que se establece la obligación de que la entidad o empresa que recibe estudiantes en prácticas deba abonar sí o sí una compensación de gastos. Eso complica enormemente la gestión, eso va a tener como efecto que bastantes empresas van a rechazar recibir estudiantes en prácticas. Detenido un hombre de 31 años en Nottingham, en el norte de Inglaterra, por el supuesto asesinato de 3 personas en el centro de la ciudad. Poco más tarde, 3 personas han tenido que ser ingresadas en el hospital tras ser atropelladas por una furgoneta. Las autoridades han bloqueado varios accesos de la ciudad y han suspendido el servicio de tranvías. Y en España se ha derrumbado por completo un edificio de 5 plantas. Ha sido en Teruel, justo después de haber sido completamente desalojado. Era un vecino el que alertaba de la situación del inmueble. Aseguraba que el edificio no se encontraba en buenas condiciones. Inmediatamente se han personado los arquitectos municipales, la policía y los bomberos. Los vecinos colindantes también fueron evacuados por precaución. Por el momento se desconocen las causas del derrumbe. Hasta 2 meses tienen que esperar algunos viajeros para estampar en sus cartillas estos sellos. Se ha recuperado el gusto por viajar al extranjero en los niveles previos a la pandemia y se nota en las agendas de los centros de vacunación internacional.
Neveras como esta se rellenan prácticamente todos los días para cumplir con la alta demanda de viajeros al extranjero. En centros de vacunación como este de Valladolid administran al día cerca de 40 dosis. Normalmente los tiempos de espera van de entre 10 días a un mes, pero si ahora mismo pidiéramos cita no la tendríamos hasta el mes de agosto. Desde estos centros nos recuerdan la importancia de planificar nuestro viaje, pero también las consultas médicas. Es que es un problema que se generaliza en esta época, que es cuando más gente viaja. Por eso siempre nuestro consejo a los viajeros es que, aunque en general es suficiente con 10 días, recomendable un mes antes del viaje, debido a este retraso, todo el que pueda, siempre le recomendamos que procure pedir con 3 meses de anticipación. El 70% de las plazas de médicos en las cárceles españolas está sin cubrir. La plantilla de facultativos se encuentra bajo mínimos y no llega relevo generacional para aquellos que se jubilan. En una prisión, un médico penitenciario pasa consulta, atiende urgencias y realiza otras tareas que conlleva el centro. Tengo que gestionar las salidas al hospital de los especialistas, tienes que controlar todas las analíticas de sangre que has pedido, tienes que hacer informes para los juzgados. Cuando no hay médicos suficientes, están recurriendo a la telemedicina para las guardias. De aquella manera, porque es un sistema de videoconferencia con el cual pues un facultativo como yo, pues que está en otra prisión o está en su casa en este caso, pues tiene un ordenador y se conecta por videoconferencia con la prisión. Las cárceles españolas acumulan un déficit de médicos. De 500 puestos solo hay ocupados 160. En muchos de ellos hay una carencia de médicos de tal calibre en el que es prácticamente toda la asistencia la están realizando enfermería. Incluso el Ministerio recurre a la medicina privada, como por ejemplo en Brieva. Los médicos penitenciarios dependientes de Interior deberían haber sido transferidos a los sistemas sanitarios de las comunidades autónomas desde hace 20 años. Solo están en Cataluña, País Vasco y Navarra. Es un problema de decisión política exclusivamente. Y de ahí la diferencia de 1.000 euros en el sueldo con respecto a un médico de un centro de salud. Las guardias nos las pagan bastante poco, la carrera profesional a la que no tenemos tampoco acceso, eso hace que son puestos que sean poco atractivos. En la última convocatoria de 80 plazas de médico funcionario solo se han cubierto 7. Las huelgas en cadena de distintos trabajadores de la Administración de Justicia desde enero han provocado una paralización de la actividad en León que abogados y letrados califican de total. Ocasiona un grave perjuicio a los ciudadanos que ven posponerse sus juicios, en algunos casos hasta 2025. También a la propia profesión. Abogados y procuradores se han concentrado hoy para denunciar que esta paralización les está afectando de forma económica. Los despachos, cuando no celebran juicios, cuando no acuden a las sedes judiciales y cuando no tienen resoluciones judiciales, no facturan. Y eso significa que los despachos siguen generando gastos, los que tienen trabajadores por cuenta ajena tienen que seguir pagando salarios, tienen que seguir pagando gastos generales, colegiación, impuestos, y sin embargo no están facturando. Si estás buscando un banco que crea en ti, conecte contigo, entienda de dónde vienes y te acompaña donde vayas, Unicaja Banco. El gobierno autonómico se ha marcado como reto para 2025 que 35.000 castellanos y leoneses adquieran habilidades digitales, sobre todo en el medio rural. Ese mismo año, ha dicho la consejera de Movilidad en este foro de debate, Europa quiere que el 100% de la población tenga conexión a banda ancha fija de 100 megas. En estos momentos Castilla y León está por debajo de la media nacional en implantación de cobertura digital. Tener acceso a la banda ancha de alta velocidad es una condición necesaria, pero no suficiente para sacar el máximo partido a las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación. También es indispensable trabajar en la capacitación digital, y esto es mucho más necesario en el medio rural. DES 2023 es el mayor foro de digitalización de Europa y hay una empresa de la comunidad que será protagonista en el certamen. La startup leonesa Sparker ha sido la seleccionada para representarnos. Tendrá lugar esta feria en Málaga, del 13 al 15 de junio. Cada vez que un miembro de esta red social desarrollada por una startup leonesa interacciona o aporta contenido, se enciende un destello
o Spark. Spark es una red social geolocalizada en tiempo real en el que permitimos que los usuarios puedan poner sus posts de los lugares que van visitando y de esa manera compartirlo con el resto del mundo. ¿Y esto pues qué permite? Pues depende de quién seas, ¿no? Si eres una empresa pues te interesa posicionar las marcas, si haces eventos pues poner esos eventos que quieres crear y que la gente pueda consumir. Este proyecto nació como casi todas las ideas brillantes, en una conversación en un bar. Hoy Sparker ya tiene más de 4.000 usuarios y representa a Castilla y León en el DES 2023. Participar en este encuentro aporta visibilidad al proyecto e interacción con otras tecnológicas de nueva creación. Son eventos súper potentes en el que hay muchísimas empresas y es súper interesante porque te permite, por una parte, conocer gente que está en el mismo ambiente que tú, conocer lo que otra gente está haciendo y al final eso te da muchas ideas y luego, obviamente, pues también conocer a inversores que puedan estar interesados en el negocio que nosotros estamos montando. CILHub ha seleccionado a Sparker como parte de la Delegación Autonómica del DES 2023, un encuentro al que se espera acudan más de 16.000 personas. Los chicles que se tiran al suelo suponen un verdadero problema para la limpieza y por ello hacen falta productos y herramientas específicas como las mochilas que hoy han empezado a funcionar con vapor en Salamanca y que los eliminan en 5 segundos. Los líquidos son biodegradables y las mochilas son manejables para los operarios. Así quedan los chicles cuando se tiran al suelo y se secan. El Ayuntamiento de Salamanca pone en funcionamiento unas mochilas con productos biodegradables que los fulminan. Desintegra o deshace el chicle en apenas 5 segundos. Además, el líquido no huele mal porque lleva entre sus componentes azúcar de remolacha. Por eso ese olor agradable que estamos ahora mismo sintiendo. Y otra ventaja, la mochila pesa poco. Dentro de lo que cabe es bastante cómoda para la jornada. Las calles están llenas de feas marcas de chicles, aunque la mayoría dice que no los arroja al suelo. Yo la verdad es que lo suelo tirar pues en un papel, lo dejo en un Kleenex. Lo meto en un pañuelo y luego cuando veo la papelera lo tiro y ya está. No solo son antiestéticos y molestos en el suelo, los hay por todas partes. Mesas, sitios públicos, pegados en las mesas o las sillas debajo. Sí. Pero para quitarlos es un triunfo, ¿eh? Ni jabón casero, ni puño duro, ni nada de nada, o sea, que no se quitan. Y sí que alguna vez voy andando por la calle y desde que se te pega el chicle en el zapato y dices, ¿quién ha tirado esto? Las mochilas quitachicles son imprescindibles y también se pueden emplear para otros fines, como eliminar la cera tras las procesiones de Semana Santa. Pues así nos vamos hoy, se quedan ahora con los deportes, con Fernando Escudero. Esta noche más noticias con María Núñez. Pasen una feliz tarde. Adiós.